a bocajarro, no pensaba, pero mira, esto es improvisación, la vida misma. ¿Has visto alguna vez un ovni? Sí. Bien. ¿Qué tamaño tenía? ¿Distancia aproximada? ¿Cómo evolucionaba? En fin, danos detalles, ¿eh? El pueblo quiere saber detalles. Parece del proyecto Libro Azul. Bueno, lo voy a contar porque también fue una experiencia muy impactante. Oh, pero qué suerte, perdón. ¿Alguien más ha visto un ovni aquí? Por favor, por favor. Pero a ver, no, sin tomarse un Cuba Libre antes, no, un ovni, ¿eh? Un ovni. Un objeto brillante, oblongo, que dicen que más o menos sube y desaparece. Es decir, algo que no... Luego nos lo cuentas, ¿eh? No te vayas. Bueno, lo voy a contar. Y además, mira, fue una experiencia, como te digo, muy impactante por lo siguiente. Yo ya era un profesional de los ovnis, como tú sabes, ¿no? Es decir, que organizando congresos y todas estas cosas, yo conocía a todo el mundo, o sea, del mundillo, digamos, a JJ, a Antonio Rivera, en fin, gente a la que yo había ido a conocer. Antonio José Alís tenía entonces también los programas de radio. Claro. Yo, por ejemplo, a JJ lo conocí en Zaragoza, en un hotel en Zaragoza, dando una conferencia sobre la Sábana Santa hace muchos años, ¿no? Era mi vecino en la radio, me pasaba los periódicos a las 6 de la mañana para abrir la emisora, 6:15. Claro, era una época en la que los periódicos publicaban noticias sobre ovnis y yo me iba a las cafeterías de Teruel, después en Madrid, donde estaba la prensa, a mirarla y a recortar o a llevarme de tapadillo las páginas que tenían esas noticias, ¿no? Entonces ocurrió algo. Yo tenía, fíjate, estoy hablando del año 87, tenía 16 años, un niño. Pero es igual, yo era un niño que ya era miembro de la Mutual UFO Network de Estados Unidos, o sea, que yo ya estaba recibiendo boletín, no había internet, tenías que buscarte la vida como fuera. Las noticias las recibías por carta. ¿Cuál es la diferencia de recibir una noticia por carta o por email? Que carta, sabes que tarda un tiempo, cuesta y lo valoras más. Por mail te da igual. Bueno, pues claro, cualquier boletín, cualquier noticia, cualquier cosa que me llegara era un tesoro, ¿no? Y yo lo valoraba así. Bueno, con 16 años yo le pido a mi madre a ver si me puedo quedar unos días, claro, no hay dinero, ¿no? En casa de una amiga suya en Barcelona, de una amiga de la facultad, porque quiero estar una semana en Barcelona para conocer gente vinculada a este tema. En Barcelona había un centro que se llamaba el Centro de Estudios Interplanetarios, que se fundó en el año 59, dedicado a la investigación de estas cosas y que tenía un gran archivo. Había varios escritores que se dedicaban a esta cuestión, que yo quería ir a saludarles, les había mandado cartas ya y tal. Y en ese viaje quise hacer algo un poco diferente, y es ir a ver la montaña de Montserrat. En Montserrat, desde el año 77, hay un señor que sube todos los días 11 de cada mes y que dice que ve ovnis. Es un perito mercantil. Y bueno, había salido en la prensa, le habían hecho entrevistas y yo quería, obviamente, conocerle y subir a la montaña. No era día 11, no coincidía, ya era mucha casualidad que eso pasara, así que quedo con él en Barcelona para entrevistarle, para la radio, porque yo ya tenía programa de radio, y el señor, muy amable, se emociona con la charla que tenemos y dice, él hablaba así como muy serio, ¿no? Pues subámonos a Montserrat. Era 24 de julio del 87. Iba con otro amigo mío, con un amiguillo que había venido de La Coruña, que se había quedado en casa unos días y nos íbamos los dos a Barcelona. Total, que nos subimos los tres en un Matra Simca. El Matra es una especie de deportivo vetusto ya, pero muy así, con mucho carácter, y subimos con aquel Matra Simca a la montaña de Montserrat. Yo había oído de todo de Montserrat. Quizá no lo sepáis, pero la Moreneta, la Virgen de Montserrat, se descubre a raíz de la aparición de unas luces en el cielo en el siglo IX que caen sobre una cueva, que es la Santa Cova, lo llaman los catalanes Santa Cova, donde se encuentra la imagen de Nuestra Señora de Montserrat. En las faldas de Montserrat está el pueblo de Manresa. En Manresa celebra su fiesta mayor no en agosto, como la mayoría de los pueblos, sino en febrero, el 21 de febrero. El 21 de febrero de 1345 ocurre un fenómeno sorprendente que merece ser consignado por un notario. El fenómeno es que una luz no identificada, extraña, tremenda, sale de la montaña de Montserrat, desciende hasta Manresa, atraviesa las paredes de la iglesia del Carmen, allí en la ciudad, en el pueblo. Dentro de la iglesia, donde había una reunión de vecinos por una urgencia, una discusión que tenían sobre aguas, se divide en tres
se vuelve a agrupar en una sola esfera, vuelve a atravesar las paredes y se vuelve a la montaña. Se quedan todos tan, como dicen en Cataluña, bocabarats, ¿no? tan asombrados, que el notario Pere de Pulcro Solano levanta acta firme del avistamiento de la misteriosa llum. Y desde esa época a hoy, lo que se celebra el 21 de febrero es la fiesta de la misteriosa llum. Otra cosa más. Ignacio de Loyola escribe los ejercicios espirituales en Manresa, en una cueva mirando la montaña de Montserrat. Y en sus ejercicios espirituales cuenta que ha visto una serpiente de luces recorriendo los picos de la montaña de Montserrat. Claro, a mí ya no me extrañaba que un señor en nuestra época viera luces allí extrañas, así que me voy con él a ver si vemos la misteriosa llum. Y grabándole con un radiocasero en la época a aquel señor en la montaña de Montserrat, en la cima, a las 12 de la noche, sus experiencias y contándonos un poco su cosa, de repente es donde yo vi la luz, ¿no? En el sentido absolutamente real. La noche se abrió. Básicamente, de repente apareció una luz blanca del tamaño de un plato, digamos como si te pones un plato sopero aquí encima de la cabeza, grande, con un centro de color verde y una especie de chispas anaranjadas por detrás. Hace así, ¡pam!, aparece y hace un desplazamiento de 3-4 segundos, no más, para volver a desaparecer en la absoluta penumbra. Nosotros íbamos con las cámaras de fotos. Yo, la cámara que llevaba, digo porque hay que situar las cosas en su contexto, año 87, era una Kodak Instamatic, que era de esos carretes que son blindados, eran como una pastillita que se metía y ya está, ¿no? Que era cámara para tontos, ¿no? Mi amigo llevaba una cámara Leica, soviética, barata, dura y mala como el demonio, pero profesional, con carrete de 35 milímetros. Y este señor también llevaba una Nikon, era un señor potentado. Bueno, no nos acordamos que llevábamos cámara fotográfica, porque en la grabación, que sí que se grabó, en la grabación quedamos retratados como auténticos tontos, ¿no? Porque claro, de repente estábamos hablando y empezamos a chillar como energúmenos, ¿no? Mira, mira, ay, ay. Bueno, la grabación la pusimos un día en Milenio 3, hace mucho tiempo, ¿no? El señor, que decía que tenía alguna clase de conexión con las luces, sí, decía, bueno, si queréis, a nosotros dos, chavales de 16 y de 20, si queréis, podemos pedirles a los hermanos mayores del cosmos que vuelen otra vez más bajo. No le hicimos la peseta de milagro, ¿no? ni le dijimos tu padre de milagro, pero saltamos al interior del matras y dijimos, por favor, sáquenos de aquí. Sí, no, claro. Sáquenos de aquí. Nunca he bajado la montaña de Montserrat más rápido en los días de mi vida. Aquella noche, a las 2 de la mañana, es que son imágenes que se te quedan, ¿no? A las 2 de la mañana estábamos mi amigo y yo sentados a la entrada de la estación de Sants de Barcelona, esperando que abrieran la estación a las 7 de la mañana para coger el primer tren y volver a casa de mis padres. Y en esas 5 horas, rodeados de delincuentes, que es lo que hay ahora había en los alrededores de Sants, estuvimos, yo creo que casi en trance, diciendo, ¿qué hemos visto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, para mí aquella experiencia, que fue eso, me marcó mucho porque... No, pero te dijo que estabas en el buen camino, evidentemente. Ahí Es está. una confirmación. Eso es. Hay gente, hay investigadores que se pasan toda la vida soñando con tener un encuentro que avale, por lo menos frente a sí mismos, para tener esa seguridad necesaria, que les da enfrentarse al mundo y decir, yo tengo razón. Sin eso debe ser muy difícil Sí, pero decirle ¿sabes? al mundo. Claro, pero ¿sabes lo que pasó? Que aquello me dio miedo. Es decir, yo había estado hablando sobre el tema OVNI desde Peque Super Pop, ¿no? Y antes, y de repente veo algo y me da miedo. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que es algo que no controlo. Y ahí descubro, con 16 años, que lo que nos da miedo es lo que no controlamos. No es más que eso, lo que no controlamos. Pasó otra cosa más. Nosotros habíamos estado una semana en Barcelona, ¿no? Viendo gente en aquel viaje. En aquella época no es como ahora en los móviles, que te haces selfies en cada esquina, ¿no? En aquella época tú tenías un carrete que sabías que te iba a costar una pasta revelar y por lo tanto te comprabas un carrete de 36 fotos, que era lo máximo, para todo. O sea, eso tenía que durarte la semana. Yo fui a revelar aquel carrete, ¿os acordáis? El de la pastilla de la Kodak Instamatic. Y me pasó algo con ese carrete.
esos carretes, no sé si habéis utilizado una de esas máquinas, las fotos eran penosas, pero salían, nunca se velaban, porque como es una estructura cerrada, aunque se abriera la máquina, se te podía velar la foto que estaba en ese momento en el agujerito, pero no el resto de la película. Bueno, pues esa película entera estaba velada. Se me veló. No tengo ninguna foto de aquel viaje. Así que, alarmado, escribo a mi amigo que vivía en La Coruña y le digo, porque, claro, llamar por teléfono era una conferencia, era caro, ¿no? Le escribo y le digo, oye, por favor, mándame copia, te las pago yo, de las fotos que tú has hecho en tu máquina. Y me dice, no te las puedo mandar porque mi carrete se ha velado. Ya llamo al otro señor, al de Montserrat, y le digo, oye, que me gustaría tener un recuerdo, alguna copia de las fotos que tú hiciste allí cuando subimos a la montaña y tal. Y, pues no, mándamelas tú porque las mías se han velado. Los 3 carretes de las 3 máquinas de aquella experiencia se velaron. ¿Conectado con el OVNI? Pues hombre, no, ¿qué quieren que les diga? Pues